De poder compartir la palabra con ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 23. Sé que es algo que usted conoce perfectamente, así es que vamos a tener nuestra Biblia abierta en este hermoso Salmo, Salmo número 23. Lo voy a leer para ustedes en la versión antigua. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hemos pasado un tiempo difícil de angustia, desesperación. La amenaza del COVID-19 nos hizo replantear la manera de hacer iglesia. Vivimos un tiempo de dificultad. Perdimos amigos, hermanos. Yo pertenezco a una denominación donde murieron 60 pastores. 60 iglesias regresaron a la nueva normalidad sin su pastor, pero muchos más sin sus miembros de sus consejos. Nosotros les llamamos consistorios, diáconos, familias, hermanos. Ante esta realidad, el Salmo 23 nos guiará para responder a 3 preguntas fundamentales que haremos en esta mañana. Responderemos a las preguntas: ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Y qué está haciendo Dios a nuestro favor? Las respuestas a estas 3 preguntas nos darán 3 promesas redentivas que nos ayudarán en la resolución de conflictos, que permitirán que tú y yo aprendamos a descansar y a confiar completamente en Él ante cualquier crisis a la que nos sometemos. Porque el Dios que está con nosotros es un Dios que tiene poder. Porque el Dios que vive en medio de nosotros es un Dios poderoso, que tiene todo el poder y toda la autoridad. Quiero compartir con ustedes un saludo de nuestra Junta de Gobierno del Seminario Internacional de Miami. Nuestro seminario tiene 20 años de haber sido fundado y tenemos presencia en 78 países. Más de 8,000 estudiantes a lo largo de los 5 continentes y más de 1,800 estudiantes hispanos. Felicidades a la comunidad del Olivo por incorporarse a este grupo de creyentes que estudian la palabra de Dios, porque es ahí donde encontramos respuestas de vida eterna. ¿Quién es Dios? Salmo 23, 1 y 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Si tiene su Biblia abierta, subraya la palabra Jehová, o si usa la Nueva Versión Internacional, traduce Señor, que esto es bien interesante. ¿Sabías tú que el hebreo, que es el idioma en el que se escribió este salmo, es un idioma que no se vocalizó sino hasta el siglo VIII después de Cristo? Que los traductores de la Reina Valera 60, que es la traducción más usada entre evangélicos, tienen que tomar una decisión. Incluso los traductores de la NBI tienen que tomar una decisión. Pero esta traducción se hace en el siglo XVI. Ya tienen las vocales, pero la palabra Jehová son 4 consonantes que no se vocalizaron, ya que los judíos tenían el temor de que el nombre de Dios fuera blasfemado. Lo que sí tienen los judíos, los traductores, son las 2 tradiciones judías con respecto al nombre de Dios. En una sinagoga, cuando se lee el Antiguo Testamento, la Biblia de ellos, nuestro Antiguo Testamento, y se encuentran las 4 consonantes sagradas, se hace un silencio. Y todos en la sinagoga saben que ahí en el silencio va el nombre de Dios. La segunda costumbre, que es la más común, es repetir la palabra hebrea Adonai, que se traduce al español Señor. Por eso la Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente traducen Señor, pero no es Señor como señor Reyes, señor González o señor Martínez. Es
el Señor, quien tiene gobierno soberano y autoridad sobre, de ese tipo de Señor. Los traductores de la 60 deciden tomar las vocales de Adonai y cruzarlas con las 4 consonantes sagradas, y en ese momento nace para el mundo hispanohablante el término Jehová. Dios no se llama Jehová, Dios no se llama Yahvé, no conocemos el nombre de Dios, pero los hispanohablantes conocemos a Dios como Jehová. Pero esto es importante porque esto presenta un juego de palabras. Para el salmista, Jehová, Adonai, el Rey, el Señor, quien tiene poder y autoridad sobre todas las cosas, Él es pastor. Este Señor es quien gobierna, controla y decide. ¿Quién es Dios para el salmista David? Para David, Dios es Rey, gobernador, todopoderoso. Es decir, reina, controla y decide. Y por lo tanto puede hacer una promesa redentora. Si Él reina, controla y decide, Él ha prometido ser mi pastor y por lo tanto puede hacer la afirmación: nada me faltará. Si Dios es quien reina, controla y decide, puede ofrecerme que pase lo que pase, nada me faltará. Revise su versión de la Biblia. La NBI traduce nada me falta. La 60 traduce nada me faltará. Bien interesante, porque los traductores de la 60 traducen faltará en futuro. La NBI traduce falta en presente. ¿Sabes? En hebreo el verbo no está en presente, no está en futuro. En hebreo el verbo está en pasado. Pero en hebreo existen una serie de modos que no existen en el español que permiten las traducciones. Es decir, una decisión tomada en la eternidad pasada que implica que cuando tú o yo necesito algo, Él lo proveerá. Él suplirá todas sus necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Si Él es Rey, promete que nada me faltará. Si Él es Rey, promete que me hará descansar y me pastoreará. Las ovejas son utilizadas en el Salmo 23 para mostrar nuestra relación con Dios. Sin embargo, no es la mejor comparación. Las ovejas son los animales o de los animales más inútiles de la creación, porque ocupan un pastor, tienen olfato casi nulo, por lo tanto necesitan un pastor que les lleve a pastos verdes y aguas tranquilas. Tienen una pésima vista, por lo tanto ocupan un pastor que en la oscuridad o la neblina los guíe. ¿Sabes? Cuando oscurece o baja la neblina, las ovejas no se mueven, y el pastor usa uno de sus 2 palos de trabajo, el cayado o la vara del pastor, y golpea contra el piso y les habla: no tengan miedo, estoy aquí. Eso sí, las ovejas tienen excelente oído y se dejan conducir. Por eso Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ojo, las ovejas siguen, las cabras no hacen caso. Las ovejas no tienen un mecanismo de defensa natural, no tienen garras, camuflaje, espinas, son vulnerables. No tienen músculos fuertes y fortalecidos para correr a gran velocidad y escapar del depredador. La oveja, cuando ruge el depredador, se paraliza, se aterroriza, no se mueve. Pero quien reina, controla y decide, se pone entre el depredador y la oveja y pelea en contra del depredador por la vida de su oveja. Eso hace un pastor. Eso es lo que hizo Cristo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Amén. ¿Quién es Dios? Dios es Rey. ¿Cómo es Dios? Verso 3 y verso 6. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La frase confortará mi alma quiere decir que renovará la vitalidad del salmista, que restablece las fuerzas, que le ayuda a enfrentarlo, la vida en medio de la adversidad. Esta restauración divina
le permite seguir en los caminos de la justicia, obedecer al Señor, tener una conducta recta, vivir con nobleza y dignidad, por amor a su nombre. Es decir, la razón por la que dedicas tiempo a tu relación con Dios no es porque el pastor insiste domingo a domingo que lo hagas, es porque lo amas, porque tienes una relación con Él. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Él hace que todas las cosas sucedan para nuestra bendición. ¿Cómo es Dios para el salmista David? Para David, Dios es un Dios que conforta el alma entristecida, dolida, angustiada y temerosa. Para el salmista, Dios es bueno y quiere lo mejor para nosotros. Si Él reina, controla y decide, Él también conforta mi alma. Es decir, me da la certeza de que aunque no lo parezca en este momento, Él tiene control. No lo es. A veces nosotros pensamos que no está Dios en control, pero Él reina, Él controla, Él decide siempre. Él siempre está en control y por lo tanto Él es bueno, es misericordioso y Él hará que cada cosa en nuestra vida, no importa lo que sea para bendición de nuestras vidas. Su promesa es vigente hoy o mañana. Por eso solo Él puede prometer: nada me faltará. ¿Podrá algo asustarme, derrotarme, destruirme? Saber que Dios es bueno me recuerda su promesa redentiva: Él conforta mi alma. ¿Quién es Dios? Dios es Rey. ¿Cómo es Dios? Dios es bueno, conforta mi alma. ¿Qué está haciendo Dios? Versos 4 y 5. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Para el salmista David, Dios es Rey, es decir, reina, controla y decide. ¿Cómo es Dios? Para David, Dios es bueno. Él conforta mi alma en la angustia, el miedo o la desesperación. Así que la siguiente pregunta es la cúspide de su argumento. ¿Qué está haciendo Dios en la historia? La frase valle de sombra de muerte puede traducirse como valle extremadamente profundo y oscuro. Es decir, la forma hebrea superlativa que transmite la intensidad del dolor o la crisis. Aunque ande en valle de sombra de muerte, el salmista declara su seguridad y no le teme al mal, porque confía en que su Dios lo acompaña. Él le infunde nuevo aliento. ¿Cómo? ¿Cómo sé que está conmigo? ¿Conoces el Salmo? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temo peligro alguno. ¿Cómo sé que no temo peligro alguno? El verso 5 lo responde: su vara y su cayado me infundirán aliento. La vara del pastor es un palo que termina en forma de U invertida, que se usa para apoyarse, que se usa para dar un pequeño golpecito a la oveja o tomarlo de la U invertida y jalar a la oveja al camino correcto. La vara del pastor es un palo más corto, de aproximadamente 90 centímetros, 1 metro, 1 metro 10, depende de la estatura del pastor. Yo usaría uno de 90 centímetros. Está hecho de tal manera que el pastor puede cerrarlo con su puño para usarlo como extensión de su brazo. En la parte final tiene que ser un palo que termine con bolas o para que sea forrado por el metal de la época, y eso se golpea y produce un sonido distintivo. Cuando está la oveja en la oscuridad, está en el valle tenebroso, está rugiendo el depredador, tiene miedo, no se mueve, no puede ver lo que está pasando, el pastor golpea su vara contra el piso y le habla: no temas,
Aquí estoy. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. La vara y el cayado del pastor es la palabra de Dios. Esta palabra viva, eficaz. Por eso esta palabra me insiste una y otra vez que puedo descansar y confiar completamente en Él. Que puedo tener la certeza de que en la crisis Él está conmigo en todo momento. La última escena del Salmo nos presenta al anfitrión invitando al salmista en un banquete y pone a todos sus enemigos de frente y sienta al salmista en el lugar principal para que todos los demás sepan que Él es su hijo, que Él es su beneficiado, que Él es por quien el pastor reina, controla y decide, que Él es a quien Dios le manifiesta su bondad y por lo tanto que Él interviene en la historia en favor de su Hijo para que podamos tener la certeza de un lugar en la patria celestial. Esa es la promesa. El salmista es invitado al banquete en presencia de sus angustiadores. Los angustiadores eran los enemigos del salmista, las personas que lo cuestionan, que lo injurian. El Dios pastor y anfitrión ofrece la cena para él. Recapitulemos. ¿Quién es Dios? Dios es Rey. ¿Cómo es Dios? Dios es bueno. ¿Qué está haciendo Dios en la historia? Se encarnó en Jesucristo para que tú y yo tengamos vida eterna en su nombre, para que tú y yo tengamos la certeza hoy, aquí y ahora que Él tiene todo el control, todo el poder y toda la autoridad, que no hay necesidad de temer, que Él es mi pastor. Termino con la siguiente historia. Yo era pastor en la ciudad de Nuevo Laredo. Todos conocen lo hermoso que es Nuevo Laredo, ¿verdad? La parte más hermosa de Nuevo Laredo es Laredo, Texas, ¿verdad? Nosotros ministramos en una colonia en extrema pobreza. Teníamos una clínica una clínica médica, un comedor para niños con bajo peso. Mi esposa daba clases de inglés, yo daba clases de computación en una comunidad en extrema pobreza. Ganábamos realmente, creo que eran 2,500 pesos, ¿verdad? Hace muchos años, ¿verdad? Y se acabó el dinero. Yo me levanté muy temprano, me alisté, vivíamos en una casa de un solo piso, la recámara principal al fondo, al frente de la cocina. Voy a la cocina y del fondo de la recámara, mientras yo voy alegremente a la cocina, escucho una voz que me dice: en el refrigerador hay 2 huevos y son de Silvia Ivonne. Y Silvia Ivonne, que es mi hija mayor, que en ese tiempo tenía 4 años creo. Abro el refrigerador, evidentemente, exactamente, habían 2 huevos. Lo cerré. Me fui a la iglesia, abrí el templo, vine al altar y empecé a orar. Señor, la palabra de Dios dice que tu siervo no mendigará pan. Y yo soy tu siervo, Señor, y no he desayunado, Señor. No había acabado de orar cuando me tocan la puerta. Una van enorme con un montón de americanos que vienen a ver el programa. Le explico que era un día feriado, que estaba cerrado, pero que yo le muestro, y le mostré todo el programa, todo lo que hacíamos. Y al final me dice, 12:30 a 1, me dice el encargado: hermano, lo invitamos a comer. Y yo dije: ay, hermano, pues si yo iría, pero no puedo ir solo, nunca voy solo. Tengo esposa y niña, tráigaselos. Vamos a un lugar de carnes asadas en Nuevo Laredo, y los hermanos americanos son vastos para comer. Sobraron 7 charolas de carne asada, salchichas, quesadillas, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dice el americano: hermano, no se ofende si le pido que se lleve lo que sobró. Y yo le digo: hermano, oféndeme todo lo que quieras. Ahora le platico el asunto serio. Ellos habían decidido ir a este lugar en esa hora 6 meses antes. Dios no contestó mi oración desesperada de: Señor, yo soy tu siervo y tu siervo no mendigará pan. Dios había decidido 6 meses antes que comeríamos carne asada 3 días, amén. Porque Él prometió: nada te faltará. Cierre sus ojos, oremos al Señor. Padre celestial, gracias porque tú eres Rey. Gracias porque tú eres bueno.
Gracias porque intervienes en la historia en Jesucristo para que podamos descansar y confiar en tu gracia. Enséñanos, Señor, a descansar como tú lo quieres. En el nombre de Jesús. Amén y amén.